Bueno, muy bien. Bueno, un poco el motivo de esta presentación es una especie de review, por así decirlo, de la información disponible, digamos, a nivel mundial de la experiencia en el abordaje mini-invasivo de la válvula aórtica. Bueno, antes que nada la idea es presentar un poco la problemática, ¿no? O bueno, cuál es el motivo por el cual se van insertando estas nuevas técnicas. Y eso tiene que ver con los nuevos pacientes que estamos enfrentando los cirujanos, pacientes más informados, pacientes por ahí comparándolo con hace 20, 30 años o no tanto, pacientes más informados, con acceso más fácil a la información, pacientes que ya quieren la mini invasividad, digamos, no quieren más que le digamos en consultorio que le vamos a abrir el tórax, que no quieren tomar anticoagulación, por lo cual tenemos que ajustar y cada vez apostar a mantener la válvula nativa, evitar la anticoagulación en el caso de los pacientes más jóvenes, una rápida inserción laboral, que todo esto conlleve por también la situación económica de cada país, y la satisfacción cosmética, que está en último en la lista, pero que aparece. La primera publicación, fíjense que es del año 96, que se hizo la primera cirugía, hay en el 93 algunos casos, pero básicamente en los últimos 10, 15 años es que realmente, como vamos a ver en las publicaciones, se está haciendo esta técnica de forma rutinaria. Y no voy a ahondar en la técnica, pero sí un poco cuáles son las opciones, ¿no? Acá tenemos el clásico, los tres dibujos clásicos, la esternotomía común que hacemos, la convencional, como se le dice, y los abordajes mini invasivos, que básicamente tenemos dos, lo que es la mini esternotomía o hemisternotomía superior, que es la que hacemos aquí en el hospital, y después está la toracotomía anterolateral, mini toracotomía, tiene varias siglas, que es tal vez lo más mini invasivo, por así decirlo, porque realmente no abrimos el esternón y entramos por el tercer espacio intercostal. Esto requiere una canulación periférica, a diferencia de la mini esternotomía, que van a ver que cuando el paciente llega a la coronaria tiene solamente la incisión de los drenajes y la esternotomía, en cambio en la mini tóraco es más parecido a la mitral y tiene una canulación periférica. Y después está, lo puse ahí abajo, lo que es el tratamiento, digamos, endoscópico total de la válvula aórtica, que es muy parecido a la mini toracotomía, pero se le agregan varios trócares, cámaras y elementos específicos, instrumental específico para poder hacerlo. ¿Qué podemos hacer por mini, básicamente? Decir, bueno, al paciente lo vamos a operar por mini de la válvula aórtica. ¿Qué podemos hacer con los cirujanos? Bueno, por supuesto, colocar una válvula tradicional, mecánica, biológica. Por supuesto, vamos a ver más adelante las válvulas de rapid deployment o de implante rápido más las sin sutura. ¿Podemos ampliar un anillo cuando tenemos por una mini? Por supuesto. Vamos a hacer una cirugía de raíz, Vental, nosotros ya hicimos 3 en el hospital, y el resto de las cirugías de la raíz se pueden hacer también. Plástica aórtica, reemplazo de aorta ascendente, cirugía del arco aórtico programada, no disección, de branching central. Bueno, la respuesta es sí a todo. Y acá abajo pongo un cuadrito donde dice Miami Method. Se puede extremar aún más y podemos hacer un doble reemplazo valvular, por ejemplo, por mini toracotomía, y el equipo del doctor Lamelas en Miami es quien desarrolla esta técnica y tienen varios casos. Implica una curva de aprendizaje, por supuesto, mayor, pero se puede hacer. Está todo perfecto, pero bueno, tenemos qué evidencia hay de que esto realmente sea una técnica que funcione, ¿no? Porque como vamos a ver en las conclusiones, hay un tema, ¿no? De los sponsors y ese tipo de cosas para hacer trabajos randomizados, multicéntricos y prospectivos. Entonces la idea mía es mostrar un poco los grandes centros referentes que usamos los cirujanos, cuál es la experiencia, ¿no? Fíjense, desde 2015 en adelante hay muchas publicaciones. Una primera gran publicación del equipo alemán, este centro que ya todos conocen. Publican fíjense, son más o menos 1.700 pacientes. El índice de conversión, o sea, las veces que tuvieron que realmente hacer una esternotomía completa, es 0,3, hasta las publicaciones actuales no pasan de 0,8, es menos del 1% de veces que uno tiene que convertir la técnica. Este trabajo tiene un seguimiento a un poquito menos de 5 años, la edad promedio es de 65, es un poquito más joven que la nuestra, y ese es el Euroscore. Fíjense, el equipo de la Cleveland Clinic también, 3.300 de pacientes operados,
el 15% ya en este año lo hacían por técnica mini-invasiva, predominantemente la mini-esternotomía, y ya en esos primeros resultados mostraban con escalas de dolor, requerimiento de menor analgesia, menos dolor posoperatorio, menos hemoderivados, menor hospitalización y mejoría en la función pulmonar. Otro equipo de Estados Unidos también, fíjense, 1.300 abordaje mini versus 1.700 esternotomías, machearon los grupos y obtuvieron mayor hospitalización en las esternotomías completas, menor FA en posoperatoria en los mini, menor mortalidad también perioperatoria, la vamos a ver después en otro trabajo más actual. La sobrevida en este caso no les dio diferencia, y la pérdida sanguínea fue mayor en la esternotomía. Esto es para mostrar más o menos. Y otro grupo muy, muy importante es el de Mattia Glauber en Italia. Es una de las personas que más escribe sobre esto. Y también, fíjense, 12 años, fíjense el título del trabajo, 12 años de experiencia. O sea, esto no es alguna técnica nueva. Y también, bueno, muestra ahí un poco los tiempos de bomba y demás. Lo vamos a ver en otros trabajos comparativos. Básicamente, está claro que una de las críticas, por así decirlo, las desventajas de abordar a un paciente por mini invasiva en principio son los mayores tiempos de circulación extracorpórea. Eso es cierto. Y fíjense en este metaanálisis que tomaron 8 estudios, tomando no solo la aorta, sino la mitral también y los midcap. ¿Cuánto tiempo más significó tanto de clampeo? Fíjense, 6,7 minutos más de clampeo en los mini versus las esternotomías. 26 minutos más de bomba, 55 minutos más de cirugía en total, pero significaron 4 horas menos de intubación, una estadía en terapias intensivas, ¿no? Sí, que en este caso es un poquito menos de un día, y un poquito más de un día menos de internación hospitalaria. Siguiendo con un poco con esta revisión, también lo mismo, se empieza a comparar. Los primeros trabajos mostraban simplemente la experiencia, ahora ya empezamos a comparar con esternotomía. Este trabajo, fíjense, también del equipo alemán, 500 esternotomías versus 500 abordajes mini. Fíjense, los tiempos de clampeo sí fueron mayores, 56 versus 59 minutos, tampoco que es una hora más de bomba. De hecho, en este trabajo se ven que son 500 y 500, les dio igual el tiempo de bomba entre las dos técnicas. El tiempo de cirugía también es un poco superior, pero tuvieron menos incidencia de stroke, menos incidencia de balón, o bueno, shock cardiogénico, ¿no? Como ya ABP. Menor falla respiratoria, igual en lo que es infección de herida, y sí tuvieron mayor exploración por sangrado. Esto es un punto en contra de esta técnica en este caso, ¿no? Y fíjese que el índice de conversión es de 0,8. Sí, ellos lo que vieron en esta población, acuérdense que eran 500 versus 500, es mayor sobrevida 5 a 8 años, que fue estadísticamente significativo para el grupo donde fue abordado mínimamente invasivo. Fíjense, también este es un trabajo ya de fines del año pasado, también donde es un trabajo multicéntrico de 10 centros de Italia, y me pareció interesante ponerlo porque, como vamos a ver más adelante, muchas veces digamos, las válvulas de rápido implante o las sutureless se van de la mano de la mini invasiva, sí, por supuesto lo facilitan, pero no es un sinónimo. Y en este caso, fíjense que machearon estos grupos, son 2.200 por grupo, sin usar rápida, tanto Intuity como Perceval, con válvulas convencionales como las que usamos siempre, y tuvieron buenos resultados tanto en los puntos primarios como en los secundarios. Incluso, bueno, en la mortalidad, fíjense, 2,3 versus 1,5 ajustados los grupos, ¿no? Fíjense en este cuadro, donde se puede ver, bueno, sí, los tiempos de bomba, con la diferencia que ya sabemos, pero estamos hablando de 76 minutos versus 81, la verdad que no es algo muy significativo. Acuérdense que estos no son rapid deployment ni sutureless. Fíjense la infección de las heridas, 1,1 versus 0,8. Esta vez no tienen una relevancia estadística, pero la verdad que, digamos, por lo menos no tiene inferioridad con respecto a la esternotomía, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, no es un sinónimo la mini-invasiva con la cirugía mini-invasiva con este tipo de válvulas
que tienen mayor facilidad técnica para el implante. Por supuesto que la facilitan sin lugar a duda, pero no, a lo que voy con esto es que no debería ser una excusa de un centro que por no tener estas válvulas no hacer mínimamente invasiva. Eso es algo que lo he escuchado en algunos cirujanos de otros lugares, donde dicen, bueno, nosotros no tenemos intuitivo, bueno, no, eso no importa. Y bueno, la desventaja es que todas estas prótesis, algo similar a lo que es la TAVI, son biológicas, ¿no? Y entonces, repasamos un poco qué es lo que está escrito en cuanto al abordaje mini-invasivo con estas válvulas, ¿sí? Y hay un único randomizado que tiene la gran desventaja que son muy pocos pacientes, son 50 y 50, 46, 48. Y fíjense, bueno, claramente se usó la Intuitive por un lado y las válvulas comunes, y la realidad es que dio 12 minutos, digamos, menos de cirugía cuando se usa 12 minutos menos de clampeo, perdón, utilizando estas técnicas. O sea que claramente facilitan el abordaje. El resto de los puntos secundarios no les dio grandes diferencias, pero por supuesto es una corte limitada. Otro trabajo ya también de este año, que comparó ya 500 esternotomías versus 500 abordajes mini. Fíjense que lo que les dio es que los que tenían esternotomía, de acá full esternotomy, o sea, tuvieron 3 minutos menos de clampeo versus 9. Mi lectura de esto es que, con respecto a los trabajos de 2015 hasta ahora, claramente la curva de aprendizaje de todos los centros va mejorando y los tiempos van a ir mejorando porque esto es una curva, por supuesto. Y esto que está en amarillo abajo, que se llama, es el abordaje, digamos, de mini tóraco, que requiere ya más destreza técnica para realizarlo. Sí, solo fueron 12 y 16 minutos de clampeo y bomba respectivamente, porque esto es comparado con mini esternotomía, ¿sí? Después vamos a hablar puntualmente de la mini toracotomía, que no es lo mismo. Y este es un registro de este año, también fines del año pasado, que es el registro de tanto Intuiti como Perceval internacional, donde involucra a casi toda Europa por lo menos. Y me pareció, no voy a ahondar en esto, no es el motivo, pero sí lo que han hecho es dividir en 4 grupos de estos 2.000 pacientes, según el Euroscore. En la primera columna, que pueden ver acá, esto es bajo riesgo, intermedio, alto y muy alto. Pero lo interesante, porque esta charla es de mini invasiva, es que en el 74% de toda la muestra fueron abordados, digamos, de forma mínimamente invasiva, y los resultados, como van a ver acá, por lo menos mortalidad, fíjense que en el grupo de alto riesgo tiene 2,7 de mortalidad hospitalaria le dio, y la verdad que son buenos, y estamos hablando de que más de la mitad de la muestra estamos hablando ya de abordaje mini invasivo, digamos, la comparación no es con esternotomía, sí lo es, digamos, pero en una menor medida. En cuento a implante de marcapasos y demás, bueno, fíjense, en el alto riesgo tiene 8,4 por ciento de implante de marcapaso. Pero en la mortalidad, en los de alto riesgo, fíjense que comparado, si uno, sin entrar en debate con el tema de la TAVI, es versus un 5% de que hablan del partner 3, ¿no? ¿Qué es el abordaje que es algo que por ahí el paciente va a llegar a la coronaria y tiene una incisión distinta, pero que para nosotros nos implica realmente un cambio? La mini esternotomía es como hacer la clásica RBA, pero más chiquito, para que lo entiendan de alguna manera, no hace falta canular al paciente en la ingle. En este abordaje, como ven acá, sí tenemos que hacer la canulación periférica para que realmente, digamos, termine bien invasivo. En la foto de abajo se ve claramente cómo es el campo quirúrgico en este dibujo de lamelas. ¿Y qué es lo que...? Esto es un poco como un escalón más de la mini-invasividad, por así decirlo, ¿no? Y se habían planteado criterios para hacerlo, ¿no? ¿Cómo elegir a los pacientes para hacer esta técnica? Bueno, primero con criterios de exclusión. Aquellos que tienen un aneurisma de aorta ascendente no lo vamos a hacer por mini toracotomía. Estoy hablando de mini toracotomía, no mini esternotomía, ¿sí? Después vamos a ver ahora que hay una clasificación de las aortas según cómo estén en el tórax, y se decía que la aorta retroesternal tampoco se podía hacer por este abordaje. Vamos a ver más adelante que sí se puede. La aorta en porcelana está claro que no se puede hacer. Cirugía cardíaca previa,
no es una contraindicación, es relativa. Hay centros como el de Italia, Matías Glauber, que tienen series de reoperación por mini, o sea, esternotomía previa y reoperación por mini. Eso ya es algo, bueno, que requiere una curva más importante. Patología pulmonar derecha, eso nos complica para hacer este abordaje, y tórax profundo, eso no sé por qué realmente lo han puesto. Fíjense la importancia de la tomografía, que nosotros pedimos acá también siempre, la tomografía más que nada para ver la calcificación y plantear la canulación. Pero fíjense los tipos de aorta, hay 4 tipos de aorta, y fíjense cómo se define esto. Básicamente es que el tipo 1A, fíjense, la aorta tiene que estar más del 50% del lado de la derecha. Ese es el tipo 1A. El 1B, la aorta está más del 50% retroesternal, la tipo 2 es totalmente retroesternal, y la tipo 3, perdón, es totalmente a la izquierda. Tipo 1 y 2, perdón, 1AB, son favorables para abordaje de mini toracotomía. Y tipo 2, ¿por qué tipo 2 también? Porque lo que se hace es una intubación selectiva durante la cirugía, y se pide al anestesiólogo que insufle el pulmón izquierdo, y el tipo 2 se convierte en 1B. Por lo cual, de estas 4 tipos, salvo el que está completamente a la izquierda, que fíjense lo que es esa tomografía, no sería realmente pasible de hacerle un abordaje mini-invasivo. Por supuesto, la tomografía también nos sirve para ver la clasificación y demás. Y sí, hay un dato también para los imagenólogos, por así decirlo, es que la distancia, digamos, de la aorta al espacio intercostal, que sería una línea que es así, no debería pasar los 16 centímetros. Y eso es un poco la definición de tórax profundo. Si está más de 16 centímetros, es como tiene un pretest alto de que no podamos hacerlo por este abordaje. ¿Cuál es la diferencia entonces de hacerle una mini esternotomía que una mini toracotomía? Por supuesto, dejamos el esternón indemne, no le hacemos nada. Esta técnica no implica ni resecar una costilla, ni ligar las mamarias derechas. Se puede hacer, sí, pero uno puede tranquilamente no hacerlo. Algunos trabajos que han comparado, esto es de este año, vieron algunos tiempos de bomba un poco más cortos, menor necesidad de transfusiones, menor estadía hospitalaria, menor tiempo de ventilación, incluso algunos centros que lo extuban en quirófano directamente. ¿Sí? Muy poco hay escrito de eso, pero acá hay un centro también en Italia que lo que hicieron fue medir algunos marcadores, digamos, tanto de la coagulación inflamatorios, más que nada. No es un gran trabajo, es una serie el corte es muy bajo, es muy pequeño, pero me pareció interesante ver cómo ellos midieron las cosas. Y fíjese ahí donde dice los tiempos de tomas las muestras, se tomaron en 5 tiempos, en la anestesia, después cuando se abrió el pericardio pero no se entró en bomba, después 15 minutos de iniciar la bomba, 2 horas después de bomba, un día, 5 días. Y midieron interleuquina 6, bueno, ahí fíjense la lista, digamos, protomina 1.2, que habla de la activación de la coagulación. No los voy a aburrir con esto, pero fíjense, la muestra es limitada, claramente, pero me pareció interesante mostrarlo. No hay mucho publicado de esto. La línea punteada es lo mini invasivo, y la línea completa es el abordaje completo por esternotomía, y fíjense que les dio que claramente todos estos marcadores han mostrado cierta disminución. No tiene esto un impacto, esto es apenas casi anecdótico, pero es interesante de ponerlo en la mesa. Para terminar un poco, versus TAVI. Bueno, la mini invasiva, por lo menos lo que yo y los cirujanos creo que creemos es que viene a aportar en este dilema, ¿no? Cuando nos juntamos en el Heart Team, donde evaluamos la situación socioeconómica del paciente, la situación económica de la obra social, prepaga o lo que sea, el dilema médico y demás. Creo que la mini invasiva viene a veces a aportar en esos pacientes grises una opción, con o sin las válvulas estas de implante rápido o sutureless, pero me parece que tienen un rol, y nosotros en el hospital estamos empezando a ver que la cirugía mini-invasiva está teniendo un rol. Pacientes a veces con enfermedad pulmonar muy severa, evitar abrir el esternón es un beneficio, así que creo que por ese lado es interesante. Estos son algunos trabajos clásicos donde han comparado la TAVI versus sutureless y han tenido buenos resultados. En mortalidad, fíjense, 3,2 versus 5,9. En stroke,
los puntos que ya conocemos. Este es un metaanálisis tal vez es más importante, fíjense que comparó 731 versus 731, les dio la mortalidad, digamos, menor mortalidad a favor de la sutureless versus TAVI, menor stroke, por supuesto menor leak y todas las complicaciones vasculares periféricas, y el seguimiento también dio a favor de las técnicas con válvulas sutureless. Este es un trabajo también de fin de año pasado, de un grupo que lo que hizo fue volver a comparar cirugía con TAVI, como se suele hacer, pero en bajo riesgo, y aparte me pareció también, lo nombro, no voy a ahondar mucho, pero fíjense que el 51% de la muestra fue mini-invasiva. O sea que mi lectura es que en los próximos años ya los trabajos que vamos a leer internacionales va a ser directamente, cuando hablamos de cirugía, estamos ya hablando de mini-invasiva, no estamos hablando de la esternotomía completa, creo que va a ir progresando hacia ese rumbo. Y en este trabajo, bueno, fíjense que la sobrevida al año no les dio diferencias, pero a los 3 y 5 años sí hay una sobrevida, fíjense, del 9, casi el 10% contra el 32% con respecto a cirugía. Por supuesto que se requiere más trabajo, sí, a favor, por supuesto, de la cirugía, menos colocación de marcapasos, menos leak paravalvular, sin diferencias en el stroke, y más transfusiones, por supuesto, en el grupo quirúrgico. Conclusión de este trabajo es que en bajo riesgo, cuando hay una contraindicación puntual, un aorta porcelana, pacientes con jóvenes con pronóstico de vida acotado, ahí parecería ser el lugar para la TAVI en bajo riesgo. Esto no, por supuesto, es un debate mayor. Para finalizar, concluyendo un poco, y creo que es el resumen de todo, los beneficios que nosotros le vemos al abordaje mini-invasivo: menor dolor postoperatorio, los pacientes, digamos, claramente el no tener todo el esternón abierto genera no solo el dolor, sino también la rápida inserción laboral. Hay menos restricción en cuanto al movimiento y demás. Menor transfusión, menor trauma quirúrgico, recuperación más temprana, tiene que ver con esto. Beneficio cosmético, preservación de la función pulmonar, lo que hablábamos antes. A veces uno dice, bueno, pero tiene 88 años y la verdad que le haría una TAVI, pero está perfecto, le dio bien el drip y yo qué sé. La mini invasiva es una opción también. Menor FA posoperatoria y menor estadía hospitalaria. Hay trabajos, por supuesto, los norteamericanos que calcularon los millones de dólares que implica un día menos de internación y demás, no me parece importante charlarlo acá. Hay más de 7.000, más de 10.000 ahora trabajos publicados de mini invasiva, pero hay una desconexión porque no hay guías concretas que pongan a la mini invasiva, pero claramente los centros de mayor nivel en todo el mundo lo están haciendo, y fíjense que estamos viendo trabajos donde ya el 50, 60, 70% de la masa de válvulas puras están siendo abordadas por mini invasiva. La literatura proviene de esos centros de alta complejidad que son los que marcan un poco la tendencia, y creo que una limitación muy importante que tenemos los cirujanos en este punto es que claramente no hay sponsor para esto, porque no hay, digamos, no implica un nuevo device o algo importante que genere la atracción por parte de los laboratorios, Edwards, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que igual, aunque no haya un respaldo realmente científico, esto está creciendo, como ven, desde los últimos 5 años ha crecido de forma exponencial, y las indicaciones se generan de los centros de gran volumen. Entró el diablo. Genera entonces que los centros empiecen a buscar estas nuevas técnicas e innovar. Genera una competitividad del mercado también, por supuesto. Y bueno, si bien todas estas cosas que estamos charlando, creemos que los resultados son sólidos porque se basan en la experiencia de la cirugía convencional. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, creo que está por ahí Alberto Domenech, está acá el doctor Marenquino. ¿Algún comentario, Alberto? Bueno, entonces yo tengo algunas preguntas, Guillermo. Alguna de estas, primero estuvo muy buena la charla, la verdad que para los clínicos fue una buena actualización. Pero nosotros estuvimos discutiendo acá algunas cuestiones metodológicas con el doctor Pizarro, el doctor Versiti,
algunas veces también con el doctor Masson, que son aplicables también a estos casos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta se refiere a, vos decís que hay menos moro y mortalidad. Entonces, estábamos dando vuelta algunas veces con ciertas variables que están allí ocultas, que no se analizan y que pueden condicionar el resultado de un estudio y que sesgan el tema. Por ejemplo, si se selecciona a los pacientes para una cirugía mínimamente invasiva, aquellos que están en mejor condición, uno no sabe, o sea, hay una asociación, porque están en mejor condición clínica, yo los selecciono para esto. Y esa misma condición determina que tengan mejor evolución. De manera que la evolución puede estar en alguna medida condicionada no solamente al procedimiento, sino al hecho de que se ha seleccionado una población de menor riesgo. Y esto podría ser una situación muy factible, muy real. O sea que uno selecciona a este grupo de pacientes para un procedimiento nuevo, sobre la base de que tenga menor riesgo, y eso puede condicionar el hecho de que algunos de estos hallazgos estén más determinados por esa actitud que por otra. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sí, yo por eso... Sobre todo tratándose de estudios observacionales y no randomizados. Tal cual. Hay varios puntos. Por eso yo mostré que la primera cirugía fue en el 96. Esto no es una técnica nueva, claramente. Digamos, esto en el mundo se hace más de 10 años. Lo que pasa es que, por supuesto, es difícil hacer un randomizado teniendo en cuenta que todos estos trabajos, la elección de ir a mini-invasivo o no es el criterio del cirujano, muchas veces. Entonces es difícil el sesgo. Y después todos estos yo no los mostré, ¿no? Pero porque no quería aburrirlos, pero básicamente los grupos están macheados versus esternotomía, y cuando uno ve las tablas están también metidos pacientes en diálisis y demás. Si uno lee los primeros trabajos de mini-invasiva, previo a 2015 o llegando a 2015, sí había un sesgo y se seleccionaban los pacientes y había un montón de criterios de exclusión y demás, y yo creo que la curva de aprendizaje mundial, ¿no? Llegó a que estos trabajos, por ejemplo, que mostré, que ya ponen en riesgo, categorizan en los 4 grupos de riesgo, y todos tienen, o sea, el riesgo el grupo de mucho riesgo, el 51% fue abordado por mini-invasiva, y esos son pacientes arriba de 80 y pico de años, que es el mismo paciente que uno haría por esternotomía. O sea, sí es claro que cuando uno le pregunta por qué no lo haces por mini-invasiva, es criterio del cirujano. Un poco me parece que es una discusión similar a veces entre los cirujanos del con y sin bomba. No hay una verdad absoluta, pero sí está evidenciado, digamos, que hay beneficios para el paciente en cuanto a la recuperación. La estética está en el último nivel, claramente no es algo que sea relevante aquí, pero sí también hay algo real que hay que decirlo, y que hay un mercado distinto. Eso, digamos, por supuesto que todos somos médicos y estamos acá para hacer las cosas correctas, pero los pacientes no quieren esternotomía. Eso es algo real, y cuando en el consultorio nosotros, el mismo concepto de que se le dice te vamos a implantar una válvula por un tajito en la ingle o te abrimos el pecho como un pollo, bueno, esto es una técnica que no abre el pecho, básicamente. Entonces, creo que hay un poco de todo. Los grupos están macheados, yo creo que ya el sesgo casi no está. Los centros grandes que marcan un poco las indicaciones ya tienen una curva muy grande de experiencia y hay un beneficio claro. No, la única pregunta, se discutió mucho acá en el ámbito clínico, la capacidad que tienen los mecanismos de ajustes, ya sea el análisis multivariado o el propensity score, para ajustar eso que uno muchas veces no mide. Sé. Y eso algunas veces es un poco relativo. Doctor Arias. Sí, Guillermo, conectando un poco la mini invasividad con las válvulas de rapid deployment, ¿no? Con las válvulas aórticas. Siempre que tenés un candidato para una rapid deployment, ¿debe ser por mini invasiva o no? Esa es una pregunta. Y la otra, en algún momento leí que estas válvulas de rapid deployment tienen un poquito más
de leak y un poco más de marcapaso que las válvulas convencionales, ¿sí? O sea, están entre medio de una válvula convencional y un TAVI. ¿Hay alguna diferencia entre las marcas, entre la Percival y la Intuiti? Sí, con respecto a la primera, me parece que tiene que ver con la decisión de la experiencia o digamos, el expertise del cirujano de querer hacerlo o no por mini invasiva. La mini se puede hacer tranquilamente una rapid deployment o sutureless en una cirugía abierta, y de hecho son muy útiles cuando hay cirugías de múltiples válvulas y demás, cuando uno realmente quiere acortar. Lo hacemos acá en el hospital con la Intuiti, hay que hacer la tricúspide, la mitral y 2 puentes y la aórtica, y uno elige una válvula para acortar un poco los tiempos. Así que podemos usarla tranquilamente en una cirugía abierta, este tipo de válvulas. Y con respecto a lo segundo, que me olvidé. Sí, los leaks y eso. Sí, la realidad que ha mejorado en la curva, hay mucha información sobre eso, no era el motivo ahora puntual, pero hay grupos que son todo Perceval y grupos todo Intuiti. Sí es verdad que tienen un poquito más de leak porque un error en la colocación, digamos, puede generar, pero claramente son beneficiosas cuando las comparamos con la TAVI. Con la cirugía convencional tienen un poquito más de tasa, pero no, por lo menos en las experiencias más recientes no es significativo. Y lo del marcapaso tiene que ver también porque inicialmente las válvulas que son balón expandible o algunas prótesis que trabajan más sobre el anillo, o elegir mal la prótesis puede condicionar al marcapaso. También eso es parecido a lo de la TAVI, ¿no? Tiene el mismo sentido. Yo creo que esta técnica viene para estar en la mesa de opciones para un tratamiento. Yo no creo, ni mi objetivo es hacer algo, digamos, contra el TAVI. Yo creo que cada uno tiene su indicación. Sí creo que hay un beneficio real en hacer una cirugía mini invasiva en todos los pacientes, añosos, no añosos. Creo que es menos trauma quirúrgico y eso lo creo fehacientemente, independientemente de los números. O sea, creo que no es mi pensamiento. Yo no voy a esperar un trial sponsoreado que me diga que la mini invasiva hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo. Los grandes centros lo están demostrando. Entonces es difícil ir a los números porque del otro lado tenemos a grandes industrias y otro tipo de aparatología para hacer estudios y demás. Entonces es como muy rudimentario la parte de los cirujanos, y puede haber todo ese tipo de fallas en eso, ¿no? Y aparte son observacionales, por supuesto. ¿Hay alguien que está por preguntar algo? Doctor Domenech. No, sí, recién había empezado a hablar, pero no sé si me No, no había salido, Alberto. No, primero lo quería felicitar a Guillermo, fue muy claro. Yo creo que, con respecto a la opinión personal, yo creo que como todo en medicina y en cirugía, se va a tender a la mini invasividad. Me pareció muy bien el discriminar las dos técnicas, porque la toracotomía anterior es aparentemente menos invasiva, la invasividad sobre la ingle no es poca, no, y segundo, es discutible la menor presencia de dolor postoperatorio en la toracotomía. Nosotros en la década de los 90 hicimos una serie no pequeña de toracotomía anterior y los pacientes tenían dolor. Si bien tenían menos dolor en el postoperatorio inmediato, en donde estaban inundados de analgésicos, estamos hablando de los 90, el paciente tenía más dolor crónico por neuritis intercostal, y la neuritis intercostal es algo que existe y que dura durante muchos meses o años, y eso la esternotomía no lo tiene. Es decir, la esternotomía puede ser que pueda doler un poco antes en el postoperatorio inmediato, pero posteriormente el paciente ni se acuerda que la tiene. De todas maneras, bueno, la mini esternotomía me parece que es seductora. Sin embargo, técnicamente hay que reconocer algunas cosas que habitualmente no se dicen, y es que uno debe cambiar la metodología de la cardioplégica.
no la puede hacer quizás como a uno le gustaría por vía retrógrada, o por lo menos es más dificultoso enganchar al seno coronario por vía retrógrada cuando uno hace una mini, pero de todas maneras, salvo eso, hay muy pocas diferencias. Yo digamos, es muy difícil randomizar para obtener la satisfacción del dolor de una población versus la otra. O sea, yo no sé, a mí me parece que es muy subjetivo, digamos, que la sensación de que si se tiene menos dolor con 3 o 4 o 7 centímetros menos de esternón abierto, pero indudablemente la incisión más pequeña puede ser que traiga menos problemas que la incisión grande. No lo tengo muy claro, pero hacia eso vamos, estoy convencido de que es así. No sé, si además, te quería, no, a mí me parece que no va a haber nunca un estudio randomizado fuerte, porque cuando uno ve lo que pasó con la cirugía sin circulación extracorpórea, algunos centros dicen, mira, a mí me va demasiado bien con la circulación extracorpórea, y te dicen, tengo 0,5% de mortalidad y voy a seguir haciendo esto porque me va muy bien. Y el otro dice, mira, yo tengo una experiencia de muchos pacientes operados sin circulación extracorpórea y me va muy bien, qué sé yo, y el otro no lo sabe hacer, es imposible. De manera que me parece, Guillermo, que lo más importante es lo que vos dijiste. Yo estoy convencido de que este es un buen procedimiento y habría que empezar cada vez más a comprometerse con esto. Cada vez que uno hace algo nuevo está arriesgando. ¿Puedo agregar algo a lo que acabas de decir, Arturo? Claro. El cirujano, con todo este advenimiento de cosas nuevas, tiene que hacer para lo que está entrenado, lo que le sale bien y con lo que tiene buenos resultados. Ustedes ven acá que los resultados son muy similares. Entonces, digamos, se puede hacer tan bien una cirugía coronaria con o sin bomba. Después el hilado fino es fino, y con respecto a esto es lo mismo, y en esto también tiene un gran papel la opinión del paciente, o sea que estas técnicas, yo diría que una técnica no tiene que pisar a la otra, sino que pueden convivir perfectamente, o por gusto del paciente o por gusto del cirujano, en mi opinión, ¿no? Ok, está perfecto. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Cómo condiciona las características del hospital el porcentaje de pacientes que pueden ir a este tipo de intervención? Me refiero que una cosa son pacientes que están más ambulatorios, que son referenciados a un centro que es más, diría, exclusivamente cardiovascular y demás, que tienen una selección determinada de pacientes. Con respecto a un paciente general de agudos, con una población etaria mayor, con complicaciones, con morbilidades, porque llegan pacientes que tienen falla renal, una cantidad de cosas. ¿En qué medida las características del hospital determina en un hospital general y en un hospital monovalente el porcentaje de pacientes para intervenciones que evidentemente requieren un desafío mayor? Sí, eso creo que es la gran limitación, porque no es lo mismo, acá vimos centros grandes que tienen otro tipo de sistemas de salud, por supuesto, y nosotros sí es cierto, lo hablamos siempre, las cirugías son cada vez más combinadas, entonces si hay que hacerle 3 puentes para la válvula aórtica, por supuesto no lo vamos a hacer por mini. Los anillos que tenemos son pequeños, lo cual implica saber que por ahí hay que ampliar el anillo por mini, que se puede hacer. Claramente la población nuestra es más añosa. Claramente tenemos la clásica señora de sobrepeso y baja talla, entonces tenemos que ponerle en lugar de una cánula 2 para hacerlo. Entonces va a condicionar el avance, y la curva de aprendizaje va a ser más lenta nuestra, sin lugar a dudas. Pero bueno, para eso estamos. Okay. Siempre hay que arriesgar un poquito. Claro. Bueno, no sé si hay alguien más, Ramiro, ¿hay alguien más que quiera? ¿No? Bueno, Guille, estuvo bárbaro, muchas gracias, Bueno, estuvo muy bueno. Gracias. Bueno.